Muy buenos días, mi hermanazo David Rica. Bienvenido una vez más. Aquí Jaime Cherigo los acompaña también de Meditación para Todos. Estamos muy felices de regresar otra vez a empezar una nueva fase de nuestro viaje mitológico dentro del proyecto Centurión Consciente, en este programa que es Los mitos griegos y el despertar de la conciencia, segunda temporada, en donde vamos a estar explorando la siguiente fase de lo que es ya la entrada en el trabajo espiritual. Y nosotros hemos denominado esta siguiente serie de capítulos la pérdida de la inocencia. Primero fue el encuentro con el ego, luego viene la pérdida de la inocencia y después vendrán otras sorpresas. Hoy estoy aquí con David Rica, de David Rica Inspira tu Esencia, y vamos a hablar acerca del mito de Ícaro. Cuéntame, David, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te sientes? Bueno, pues estoy encantado de volver a estar aquí contigo, haciendo otro mito, que quién nos lo iba a decir cuando aquel día nos conocimos en esa reunión online, totalmente inesperado, ¿no? Y cómo empezó este bonito proyecto a través de acercar un poquito más el tema del mundo emocional y un poco ese acercamiento espiritual, principalmente enfocado a los hombres, ¿no? Que pues a nivel histórico siempre nos ha costado un poquito más que a las mujeres, ¿no? Entonces, con mucho orgullo y mucha felicidad, estoy encantadísimo de estar aquí, empezando ya esta segunda temporada, que bueno, para las personas que nos hayan podido seguir desde la primera, pues sí que se puede ver, ¿no? Y yo a nivel interno también puedo sentir cómo hemos ido creciendo, ¿no? Tanto a nivel de formato, explicaciones y demás, como a nivel interno. O sea, nosotros también hemos ido creciendo con estos mitos y con el resto de la vida que nos acompaña, así que esperamos pues poder seguir aportando cada vez un granito de arena un poquito mayor. Hermosas palabras para empezar, hermano. Gracias por todo eso que nos dices y que nos compartes siempre desde el corazón. Y hablando del corazón, hoy vamos a tocar un mito muy especial por varias razones. Como introducción, les puedo decir que es un mito que tiene que ver con dos arquetipos muy importantes del desarrollo del ser humano. El primero tiene que ver con la parte fundamental, al igual que Teseo, que como lo hablamos en el especial anterior, se le llamaba el fundador, o sea que tiene que ver con el fundamento de la personalidad. Y más adelante van a ver que sí están muy relacionados estos mitos, pero todavía no se los voy a spoilear. El punto es que Ícaro tiene mucho que ver con la parte del niño interior. Creo que todos nosotros, cuando éramos niños, ¿quién no tuvo esa fantasía de volar? Yo creo que incluso a veces de grande uno sigue pensando qué cool sería poder volar por ahí, ¿no? O sea, tener ese superpoder. Entonces, Ícaro es un mito que explora esa posibilidad de si el ser humano puede llegar a volar. Y lo bonito de todo esto, en la época en la que surge este tipo de mitología, pues todavía el ser humano estaba bastante lejos de la realidad de que volar fuera un medio de transporte normal. De hecho, en aquella época, pues apenas se tenían estas ideas como de crear prototipos de alas que sí en base de madera, en base de estructuras muy rudimentarias, que sí incluso con plumas o bueno, con otro tipo de materiales que se asemejaran a las alas de un ave. O sea, fueron estas primeras ideas, estos primeros prototipos, pero no fue hasta Leonardo da Vinci, o sea, mucho más de 1000 años después, que todo esto realmente empezó a adquirir ya una forma funcional. Entonces es muy bonito, es muy especial que este mito surge en un momento en el que todavía volar era un sueño para el ser humano. Y la segunda cosa importante, antes de pasarle la palabra a mi hermano David, es que también tiene que ver con el arquetipo de llegar a las estrellas, porque en el mito de Ícaro vamos a hablar de que ellos volaron muy cerca del sol, y ahí es donde pasa algo muy importante e interesante dentro del mito. Entonces nosotros, incluso en la época moderna, cuando alguien es muy sobresaliente en la vida, le decimos que es una estrella, o sea, que ha llegado alto, ha llegado a la cima. Y creo que muchos de nosotros tenemos ese sueño, ya sea en la música, en el arte o en tu profesión. O sea, es mentira pues decir que en lo más íntimo de uno no está aunque sea un vestigio de ese deseo de volar a las alturas y de ser como una estrella. Entonces este mito toca esas dos partes muy arquetípicas y muy fundamentales de lo que nos empuja a seguir adelante como seres humanos. Te paso la palabra, mi hermano. Pues la verdad que has clavado, ¿no?, todo lo que has dicho, y solamente me gustaría añadir el tema de la importancia en este mito del ego espiritual,
que tan duro pega, ¿no? Entonces vamos a desgranarlo un poquito a través de este mito. Me encanta lo que has dicho y abriste un compás que no estaba contemplando todavía y quería agregar una cosa. Incluso pienso que más que ego espiritual podríamos renombrarlo como ese ego de superioridad moral, porque sí me he dado cuenta que independientemente uno sea una persona espiritual o no, hay personas que tienen mucho ese ego, a veces uno mismo le pasa, que uno se siente moralmente superior a otras personas o a otra persona particular. Entonces es interesante porque ni siquiera es que tienes que ser religioso o estar en un camino espiritual, sino que por alguna razón te sientes moralmente superior. No sé si te hace sentido lo que te digo. Sí, al final son diferentes formas de ponerlo, ¿no? Pero digamos que de donde nace a nivel interno es del mismo sitio, ¿no? Entonces ahora vamos a ver desde dónde sale. Bueno, mi hermano, no sé si tienes algún otro comentario antes de empezar o quieres que ya, como siempre, hagamos ese clavado directo hacia la salsa del mito. Pues como se diría en mi amada Colombia, vamos con todo, mijo. Oh, hey, por un momento te vi como Maluma y todo. No sabía que te parecía, pero ahora que hablaste así ya me quedó claro. Pero sin cantar reggaetón. Sí. Ah, ok. Bueno, aunque tú rapeas. Sí, así es. Así que está tan lejos. pero rap de conciencia, ¿no? Haciendo la aclaración necesaria. Correcto. Nada de Felices los Cuatro. Te salió igualito. Ay, Dios mío, no lo supero. Bueno, suficiente de chistes por ahora. No queremos que la gente piense que nada más venimos a echar chistes. Vamos entonces a hablar de lo que venimos a hablar. Nos dice la historia que Ícaro es hijo del arquitecto Dédalo. Esto es muy importante porque ya sabemos que en muchas escuelas y corrientes de espiritualidad a Dios se le asocia con la imagen de arquitecto, artesano, formador. Entonces Ícaro, nuestro personaje principal, es hijo de un arquitecto, alguien que planea y diseña, crea cosas. Él es el constructor del laberinto de Creta. Esto es lo que no les quise spoilear en antes. Me olvidé que lo íbamos a ver muy pronto. Así que ya lo tienen. Esta es una conexión directa con el mito de Teseo porque ambos mitos tienen que ver con el laberinto. Así que presten mucha atención a eso. Y los que no hayan visto el mito de Teseo, les voy a dejar un link aquí mismo en el video para que lo puedan ver y puedan entender toda la belleza detrás de esta simbología. Entonces, este señor arquitecto es constructor del laberinto de Creta, es marido de una esclava llamada Náucrate. Entonces, ojo la simbología, Ícaro es hijo de un arquitecto con una esclava, o sea, hijo de la mente brillante que diseña y planea, pero también de la esclavitud. O sea, un poco parecido a la dualidad humana, ¿no? En cómo la cosa se va poniendo buena. Dice que Ícaro y Dédalo están detenidos en la isla de Creta por el rey Minos, dado que Minos controla las aguas y la tierra. Ya habíamos visto en el mito anterior que Minos también es un semidios y también tiene poderes, entonces tiene una gran influencia. Dédalo decide que él va a escapar de este cautiverio, pero tiene que hacerlo en secreto y entonces se pone a trabajar y a fabricar lo que va a ser este primer diseño, este par de alas para él y para su hijo Ícaro. Obviamente, como todo buen padre, él no planea fugarse solo, él quiere llevarse a su hijo. Entonces nos cuenta el mito que él enlaza plumas entre sí, uniendo con un hilo muy fino, las plumas centrales y con cera las laterales. O sea que hay una combinación de tejido y pegamento, porque utiliza la cera como pegamento. Todo esto es parte de la simbología, así que no perdamos ningún detalle. Él le da al conjunto una suave curvatura para darle la forma y el aerodinamismo de alas de pájaro. O sea, muy creativo Dédalo. Entonces nos dice que Ícaro le ayudaba en este proceso recogiendo del suelo las plumas que el viento se va llevando. Obviamente, como hay viento fuerte, el viento se llevaba parte de la materia prima en el proceso. Entonces Ícaro también recogía esto, ablandaba la cera, ayudaba a su padre a pegar, o sea, estuvo ahí en el proceso. Bueno, creo que podemos hacer una pausita aquí porque estamos viendo la preparación para el escape del laberinto. No sé si recuerdan qué significaba el laberinto en el mito anterior. A ver qué nos puede decir mi hermano David. Bueno, pues yo, aparte de lo que has comentado, ¿no? Empezando ya por el tema de que el arquitecto es la figura, ¿no? de Dios, por así decirlo, de la creación o de la fuente vital, ¿no? Cada uno que lo llame como quiera.
es que pues, efectivamente todos somos hijos de, ¿no? La cosa es que se nos ha olvidado. O sea, la mente nos ha llevado a un principio de separación y mucho sentimiento de la culpa y tristeza, ¿no? Pues diferentes emociones derivadas de esto son precisamente porque nos sentimos separados de esa fuente vital, ¿no? Entonces luego ya, aparte del resto de cosas que has comentado, para mí clave en este apartado es el tema de que Minos controlaba las aguas y la tierra. Por lo tanto, solo quedaba el aire para escapar. La mente es controlada por el ego. Por lo tanto, no podemos escapar de la mente a través de la mente, sino que para salir del ego tenemos que salir desde otro sitio, que es a través del sentimiento, que es a través del corazón. Wow, me parece muy bonito lo que acabas de decir en demasiados sentidos. Voy a ver por dónde empiezo porque me han venido muchas cosas a la mente. Qué interesante eso de que Minos controla la tierra y el agua, ¿no? Controla el mundo material, el mundo concreto, que ya en mitos anteriores pues lo hemos dicho, que la mente egoica ha establecido su reino en esta sociedad material. Y también las emociones que tienen que ver con la emocionalidad humana, a veces impulsiva, a veces descontrolada, que a veces nos lleva a cosas que no necesariamente salen como las hemos planeado, como pasó en el mito anterior de Teseo, que pues el rey estaba tratando de cuidar su semilla, pero es engañado, y bueno, al ceder a sus impulsos y al engaño, pues termina sucediendo la cosa como sucede. Entonces, sabemos que las emociones y los impulsos pueden ser engañosos. Entonces es muy bonito lo que dice David, de que es con un salto o con un vuelo por encima de estos reinos, como realmente se puede vislumbrar la salida. Entonces, aquí algo que hay que recalcar es que el laberinto representa la estructura de la mente egoica, que es muchas veces confusa, muchas veces indefinida, a veces tú crees que encontraste la salida y estás más perdido que nunca. O sea, es una estructura que es muy cambiante, es muy impredecible y normalmente uno se siente dentro de esa estructura como que algo te falta, como que estás perdido. Otra cosa, David habló del olvido. Es muy importante porque en el mito de Teseo, él logra salir del laberinto gracias al hilo de Ariadna. Y el hilo de Ariadna, de alguna manera, tiene que ver con el tema del recuerdo. Tiene que ver con el recuerdo de nuestro origen espiritual. Porque Ariadna sentía un profundo amor por Teseo. Entonces, el hilo es una referencia al vínculo del amor. E interesantemente existe este arquetipo de la conexión de las almas gemelas a través del famoso hilo rojo. Eso también es una conexión con este mismo arquetipo del hilo de Ariadna y tiene que ver con el recuerdo de ese amor espiritual. Porque es el amor espiritual el que te puede dar las alas para elevarte por encima del laberinto. Y bueno, antes de seguir, pues nada más recordarles el clásico símbolo del corazoncito con alas. No sé si recordarás ese clásico símbolo, David. Cómo no recordarlo. Y claro, el amor espiritual que comentas es el único amor de verdad. Lo otro es creer desde el ego. Exactamente, lo otro es apego o deseo. Qué interesante y qué buena aclaración la que hizo David y marcar más esa diferenciación entre el amor como amor espiritual y entre el deseo apego, que al final es otra de las cadenas del laberinto, porque recordemos que el laberinto es un lugar confuso, un lugar donde no todas las cosas son lo que parecen y donde uno se pierde. Entonces, hablando de las alas del corazón, no por nada en tantas religiones se le dice a Dios que es un Dios de amor, porque solo el amor, que es el Padre, el arquitecto, te puede dar las alas para intentar salir. Aunque obviamente, como también somos hijos de la esclavitud, pues no va a ser una condición perfecta, igual va a tener sus riesgos y demanda un esfuerzo de nuestra parte, porque somos parte esclavitud y parte libertad. Entonces, bueno, ¿te parece si seguimos? Vamos. Bueno, nos dice este maravilloso mito que al terminar este trabajo de confeccionar las alas, Dédalo, el arquitecto, bate sus alas y se halla subiendo y suspendido en el aire, o sea que tiene éxito y logra volar. Equipa entonces a su hijo de la misma manera y le enseña cómo volar también. O sea, como todo buen padre, vemos el tema de la enseñanza y del ejemplo. Ojo a esto, él terminó el trabajo, lo probó y entonces se lo equipó a su hijo, no antes. Nos dice, cuando los dos están preparados para volar,
Dédalo le advierte a Ícaro que no vuele demasiado alto. Aquí viene una parte muy fundamental, así que presten mucha atención. Por favor, no vueles demasiado alto porque el calor del sol, que es energía pura, puede derretir la cera de tus alas. Aquí quiero hacer la aclaración de que la cera hace referencia a la naturaleza material, a lo que se puede desintegrar, a lo que tiene fecha de caducidad, a lo que no puede resistir una radiación espiritual pura, ¿no? Ojo a todo esto. Ni tampoco vueles demasiado bajo porque la espuma del mar moja las alas, las va a volver pesadas y no vas a poder volar. Entonces él tenía que mantener un justo medio, como dice Buda, tenía que mantener un equilibrio y no estar ni por la cima ni estar en el fondo. En el vuelo dice que pasan por las islas de Samos, Delos, Paros, Laberintos y Calimna. Hay que hacer la aclaración de que esta isla de Laberintos no es el laberinto de Creta, ya ellos habían salido del laberinto, lograron escapar, ya estaban, como quien dice, aventurándose por los reinos más allá de la mente del ego, o sea, estaban expandiendo la conciencia. En su vuelo pasan por todas estas islas y nos dice aquí el mito que el muchacho lastimosamente se descuida y empieza a realizar una ascensión cada vez más y más alta. Obviamente se va en la emoción del vuelo, no controla su altura y empieza a acercarse al sol. Dice que el ardor del sol va ablandando la cera que mantenía unidas las plumas y estas empiezan a despegar. O sea que literalmente el pobre Ícaro se va desplumando en el aire, ¿no? Muy curiosa imagen gráfica. Nos dice entonces que se va desplumando y él empieza a agitar sus brazos con mucha fuerza, como para, tú sabes, tratar de frenar la caída, pero no quedaban suficientes plumas para sostenerlo en el aire y cae al mar. Esto nos deja claro que eran unas alas que iban de alguna manera ligadas a los brazos y que así era como las movían agitando los brazos. Todavía queda un detalle más, pero quiero hacer una pequeña pausa para que David pueda comentar. Bueno, esta parte muy interesante. A ver, en relación principalmente al vuelo, ¿no? Como habíamos dicho que era el tema de escapar de esta prisión del ego, ¿no? De este laberinto, ¿qué es lo que le pasa? Claro, obviamente, pues su padre le dice que, o sea, en este caso el padre sería un poco el arquetipo del sabio y el hijo el arquetipo del que está aprendiendo, ¿no? Entonces, el padre, como buen sabio, le dice que no puede volar demasiado alto porque se va a quemar con el sol, pero tampoco demasiado bajo porque si no, entonces le va a pasar factura, ¿no? Con el agua, ¿no? Al final el resultado va a ser el mismo. Lo que hay que conseguir es un equilibrio, como tú bien has dicho antes, ¿no? Entonces, ¿con qué se asocia? Que si vuela demasiado bajo, está quedándose un poco en ámbitos como muy terrenales, ¿no? Que sería lo asociado pues, a lo que está más pegado a la tierra. Pero sin embargo, si vuela demasiado alto, estaría conectado pues, con esos mundos un poco más espirituales, pero demasiado volado, ¿no? Como decimos aquí en España, ¿no? Como que estás volado, o sea, estás ido, ¿no? Entonces, otra vez volvemos a la importancia del equilibrio. No hay que estar ni demasiado terrenal ni demasiado espiritual. ¿Por qué? Porque obviamente somos seres espirituales, pero estamos viviendo una experiencia terrenal, ¿no? Entonces, claro, si eres demasiado espiritual y te olvidas de lo terrenal, deja de ser una estrategia adaptativa, o sea, no es práctico para el día a día. Pero sin embargo, si estás demasiado en lo terrenal, estás desconectado de tu esencia, que es espiritual, ¿no? Por eso es lo que le dice el padre de que se mantenga un poco en ese equilibrio, en esa banda entre, podría ser el ego terrenal y el ego espiritual, ¿no? Entonces, en este caso. Yo, por ejemplo, con lo del hilo, pues me había venido a la mente que también que lo que nos mantiene alejados del ego espiritual es tan fino y tan delicado como un hilo y un trocito de cera, ¿no? Que son sustancias como muy sutiles ambas. Oye, eso que acabas de decir es un detalle muy sencillo, pero muy importante.
Y es algo que a veces nos pasa en la vida diaria, a veces a las cosas sutiles, a las cosas delicadas, le dejamos de prestar atención, porque creemos que los pequeños detalles son nimiedades, pero mira tú qué interesante lo que acabas de decir. Algo tan delgado y frágil como un hilo determinaba si Teseo iba a salir del laberinto o si iba a quedar encerrado. O sea, tu destino pende de ese hilo, como dice la frase, ¿no? Hay muchas cosas que van adquiriendo sentido con estos mitos. Otra cosa que me encantó de lo que dijo David fue como, no sé si adrede o por cosa del destino, aterrizó muy bien el concepto del ego espiritual con esta idea de cuando uno está volado. En Panamá también usamos esa frase, y también la de se te suben los humos, con el tema de la soberbia y el orgullo. O sea, todo lo que te eleva demasiado, entendemos que, o sea, el trasfondo es que te quema, pues te quema como alusión a que te funde las neuronas. O sea, te pierdes de lo objetivo. Y es muy interesante porque aquí quería agregar, yo he conocido testimonios reales de personas que han estado en caminos de desarrollo espiritual, de expansión de conciencia, de religiosidad, de diferentes caminos, y han estado tan metidos que ellos mismos me contaron que por poco se salvaron por poco, pues que llegaron a estar casi a punto de quedar totalmente despersonalizados y desrealizados. Que los que conozcan un poco de psicología saben que esos son dos estados psicológicos muy complicados. O sea, ya uno está como a un paso de ser realmente una persona como, no sé cómo llamarle, pues hay una palabra como enajenado, ¿no? Que quedas ya como realmente desvinculado y desconectado de la realidad y literalmente quedas entre comillas loco. Entonces yo he conocido personas que de verdad les pasó lo que David explicaba, estuvieron tan metidos en la espiritualidad, olvidando la parte objetiva, olvidando el cuerpo, olvidando la materia, que pudieron haber sufrido graves consecuencias. Entonces creo que tenemos ejemplos reales que pueden ilustrar los peligros de lo que nos trata de advertir este mito. Y creo que también conocemos infinidad, incontables casos, porque quizás son más, de personas que pierden totalmente su espiritualidad por estar solamente abocados a la materia y a los bienes materiales y a este mundo. Entonces creo que los riesgos de volar muy bajo o volar muy alto pues están ahí siempre presentes. No sé qué piensas, David. Totalmente. Al final, una de las palabras clave de este mito, aparte del concepto de ego espiritual, es el concepto de equilibrio. Estar siempre en una banda que sea adaptativa a nivel terrenal, pero que no esté desconectada de la esencia que es espiritual. Exactamente. Y como siempre podemos hacer una gran alusión al tema de la tecnología que hoy día nos ayuda a entender muchas cosas. Tú puedes tener una excelente señal Wi-Fi, pero si no tienes un hardware capaz de sostener esa señal, capaz de vincularse, en realidad no podrás tener la experiencia funcional de la conexión a Internet. Entonces, podríamos decir que la conexión al reino espiritual funciona de la misma manera. Necesitas la señal, necesitas la conexión, pero también necesitas el hardware. También necesitas una salud física, una salud terrenal para poder navegar esa experiencia. Hay que finalizar este pedacito del mito diciéndonos que, bueno, cuando Ícaro cae al agua y se ahoga, su padre entra en un lamento profundo. Así que aquí evaluamos también el arquetipo del arrepentimiento. Creo que siempre que uno intenta hacer un vuelo en cualquier cosa, pues en la carrera, en un deporte o en la espiritualidad, y uno sufre una caída, digo, a mí me ha pasado, creo que a David también, a todos nos ha pasado, uno después entra en esa fase de arrepentirse, como que coño, ¿para qué me metí en esa vaina? Mejor no lo hubiera hecho, qué rabia, ¿no? Es como que, al final nadie le gusta morder el polvo. Entonces, claro, aquí el dolor es más profundo porque Dédalo siente que su creación fue la responsable de que él perdiera a su hijo. Entonces él maldice haber creado esas alas, nombra Icaria al lugar en donde Ícaro cae y fallece, pero dice que él con sus alas y con una navegación más, no sé, digamos habilidosa, él logra llegar a Sicilia, en donde es protegido por un rey, ya les digo cuál es el nombre. Dice que él llega a salvo a Sicilia, donde queda bajo la protección del rey Cócalo. Allí construye un templo para el dios Apolo. Nuevamente se hace presente una divinidad. Creo que en cada mito hemos visto una o dos divinidades que siempre se aparecen. Aquí tenemos a Apolo, dios de la luz, a veces confundido con el sol, pero tenemos que aclarar que la luz y el sol no son exactamente lo mismo. Helios es el dios del sol, Apolo es el dios de la luz en el sentido de conocimiento y sobre todo autoconocimiento, o sea, conocimiento espiritual. Por eso también era el dios del arte y de la belleza a través del arte y también de la música.
Entonces él le construye un templo a este dios en donde cuelga sus alas como una ofrenda. Muy interesantemente, a pesar de su lamento y su arrepentimiento, él, en vez de destruir las alas o dejarse llevar por la ira, se las ofrece al Dios del conocimiento. ¿Qué crees tú que significa eso, querido David? Bueno, a mí esta parte la verdad que me encanta, porque para mí el significado que tiene es que su padre se lamentó de haber creado esas alas. Él las enfocó como que estaban destinadas a salvarles la vida, ¿no? Entonces, él creó ese propio instrumento que puede utilizarse tanto para salvar como para matar, ¿no? Su hijo se podría haber salvado con ellas y sin embargo se mató. Entonces, trasladándolo a tierra, ¿esto qué quiere decir o cómo lo interpreto yo? Que tenemos diferentes herramientas, ¿no? de autoconocimiento y de evolución. Pues que sí, el enagrama, pues, morfopsicología, astrología, diferentes meditaciones, ¿no? Las herramientas en sí no son ni buenas ni malas, como al igual que las alas no son buenas ni malas. Es en función del uso que tú les des que te pueden llevar a salvarte o te pueden llevar a matarte, ¿no? Entonces, claro, si tú coges estas herramientas y tu ego espiritual se adueña de ellas, ahí es cuando te vas a matar, ¿no? O sea, vas a volar demasiado alto y al final se te va a derretir la cera, se van a fundir los hilos y vas a conseguir justamente lo contrario, ¿no? Entonces, lo que en un principio era algo positivo, como es, pues eso, disponer de unas alas para poder volar, que se supone que te van a liberar, ¿no? De ese camino del ego, pues a través, ya te digo, pues de la astrología, el enagrama, pues cada uno la herramienta que utilice, que en un principio llega a tu vida para poder liberarte de ese laberinto en el que estás metido, ¿vale? De tu propio ego. Si al final, claro, no realizas un trabajo, digamos, acorde, pues de terapia, ¿no? Pues, porque claro, si solamente utilizas estas herramientas a nivel de conocimiento, es una cosa, pero si además de adquirir conocimiento en esto, te tratas en una terapia a lo profundo, pues realizas un camino en paralelo, ¿no? Pero si cada vez te dan un cuchillo más grande, pero no te enseñan a que ese cuchillo lo tienes que utilizar para cortar pan o para cortar una tarta para dar de comer, pues claro, tú vas a tener un cuchillo cada vez más grande que va a ser cada vez más potente, pero no has crecido acorde a lo que ha ido creciendo ese cuchillo. Entonces, claro, ¿qué es lo que vas a hacer? Bueno, ¿qué es lo que va a hacer tu ego en este caso? Pues va a ser utilizado en contra de otros egos al final. Todo esto que has dicho me parece sumamente sabio y me encanta cómo ya casi llegados al final de esta primera parte, porque sí, mi querido público, vamos a dividir este mito en dos partes y después le tenemos un especial adicional en donde le vamos a explicar otros aspectos de la simbología. Pero todo esto que ha dicho David creo que es una manera brillante de aterrizar hacia la culminación y nos ayuda a dilucidar muchas cosas. En los caminos espirituales donde yo he podido estar, uno de ellos ha sido el camino de la Kabbalah, del cual me considero muy afortunado de haber podido conocer al profesor Salvatore, quien acá en Panamá, pues desde hace varios años nos ha dado clases de manera totalmente abierta, altruista, pues como un servicio de corazón. Y algo que he aprendido en ese camino y en otros caminos es que el conocimiento espiritual, lo que llama la revelación, esa luz divina, como nos lo explicaba David, asimismo como puede crearte, recrearte, construirte, también te puede destruir, también te puede hacer daño y también te puede quemar. Entonces quería usar dos ejemplos muy terrenales, siguiendo pues los consejos del Kybalión, de las 7 leyes universales, utilizando la correspondencia, dos ejemplos que todos podemos conocer. El primero muy sencillo y tiene que ver con el ámbito académico y el ámbito laboral. ¿Quién de nosotros no ha experimentado o no ha conocido a alguien que de alguna forma pues ha quedado como expuesto a este tema de que, oye, estás estudiando tanto, vamos a suponer a alguien que está en medicina o que está estudiando para derecho, y tú ves estas personas que comen libros, hasta que a veces uno como familiar o amigo tú dices, oye, cuidado porque te vas a quemar, o sea, cuidado porque al final estás como demasiado, te estás volcando tanto en el estudio, llenando tanto tu cabeza de conocimiento,
que te puedes hacer daño. Y dato curioso, yo escuché de estudiantes de psicología que muchas de las personas con las que ellos tienen la oportunidad de practicar en su proceso de práctica son pacientes de medicina o pacientes de estas otras carreras, que son estudiantes de medicina y quedan siendo pacientes de los practicantes de psicología, porque por el efecto pues del exceso del estudio, ojo, paréntesis, yo no estoy diciendo que estudiar sea malo, estamos hablando del exceso de las cosas y de que el conocimiento sin medida también te puede afectar tu mente. Entonces el otro aspecto ligado a este sería el laboral. Todos hemos conocido a alguien que en algún momento de su vida se volcó tanto en el trabajo, que no dormía, que todo era trabajo y productividad, y ese exceso de productividad también lleva a lo que en inglés se llama burnout, que es incluso un síndrome, ¿no? El síndrome del burnout, te quemaste, ya no das más, o sea, te fundiste, necesitas unas vacaciones, necesitas por tu propia salud alejarte antes de que el daño sea permanente. Y el último ejemplo, la última analogía, es uno de los vuelos que yo creo que ese sí no se salva a nadie, y es el vuelo del enamoramiento. A veces cuando uno entra en una nueva relación y es víctima de ese flechazo de Eros, que aquí te dejo otro comercial porque sí tenemos un especial de Eros, así que te voy a poner el link para que veas el especial de mitos griegos y el amor. Pero bueno, existe este vuelo del enamoramiento en el que cuando quedas prendado por primera vez de ese otro ser maravilloso, o a veces entre comillas maravilloso, tú te das alas, así como Ícaro, y vuelas a las alturas y te sientes como un dios, y de pronto cuando llega el momento de volver a la realidad, la caída pues no es mucho más chévere que la que tuvo el pobre Ícaro. Es como estrellarse con el mar a 1000 metros de altura, pues te vas a pegar como con una pared de concreto. Y a quién, ya, yo levanto la mano humildemente porque me ha pasado, o sea, ¿quién no ha tenido ese vuelo de enamoramiento que te deja ciego y que cuando vas a ver pues estás viviendo una ilusión y te toca caer en picada y estrellarte con la realidad? No sé qué te parecen esos dos ejemplos de esas capacidades de nuestra mente de irse de la realidad. Totalmente, sí, especialmente en temas del amor, ¿no? Que ese tema, pues bueno, a algunos nos ha tocado especialmente. Yo soy uno de esos, ¿no? Que hemos tenido que crecer mucho en base a las relaciones y especialmente las relaciones de pareja, ¿no? Entonces, sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, ¿no? Y bueno, recalcar también a lo que me refería yo, que iba un poquito más enfocado al tema de trabajarse en una buena terapia de forma simultánea, porque adquirir conocimiento es como muy genérico, pero si no estás en una terapia que sea realmente adaptada a ti, no hay un crecimiento acorde, ¿no? A nivel interno. Entonces, al final, es como, no sé, es como llenar un tanque con una gasolina que no la vas a utilizar para una carrera benéfica, sino que la vas a utilizar para fines egoicos al final. Exactamente, totalmente correcto. Y a esa estructura funcional y adaptada a uno mismo, como lo explica David, yo le llamaría filtro. De hecho, en la Kabbalah existe un término que se llama masaj, que significa como pantalla, y esa pantalla es ese filtro de la luz para que la luz sea posible adaptarla a tu experiencia, que tú puedas recibir esa luz. Pues aquí en este camino espiritual también se entiende como una forma de bendición. Entonces es cierto que mientras más elevado, mientras más complejo, mientras más divino sea el conocimiento, pues hay que recorrerlo con mayor cautela y tratar de mantener ese sano balance del que nos hablaba David. Bueno, ya la última parte de este primer episodio del mito de Ícaro concluye de la siguiente manera. El historiador Pausanias nos cuenta una versión un poco distinta en la que ambos huyen de Creta en pequeñas barcas, o sea, vuelan es a través del mar, ¿no? Me imagino que ligando este hecho al invento de la vela, ¿no? Que con la vela el barco puede pues moverse mucho más rápido. Nos dice que Dédalo inventa el principio de esto, de lo que va a ser la vela de los barcos, hasta entonces desconocido para los hombres, según este historiador. Ícaro, que era un navegante inexperto, naufraga frente a las costas de Samos, en cuyas orillas se encuentra su cuerpo. Heracles o Hércules le dio sepultura en esta tierra, o sea, el gran Hércules no está solo ligado al mito de Teseo, porque ya veíamos que era el héroe que Teseo admiraba, lo vemos siendo mencionado también en el mito de Ícaro. Entonces ya podemos entrever que este es un héroe en el que vamos a desvelar muchos secretos importantes de los regalos que nos tiene la mitología griega para el ser humano de hoy día.
Bueno, Heracles le da la sepultura y desde entonces se le llama Icaria a este lugar en donde Ícaro pues es sepultado, y el mar que está junto a esta tierra se le llama el mar Icario. Entonces, de esta bella manera concluye la primera parte de nuestro hermoso mito del vuelo de Ícaro, con una incursión ahí, un featuring de Hércules. No puede terminar de una mejor manera. No sé qué nos tienes que decir en este momento, querido David. Pues para mí este final es un poco recalcar lo que justo estábamos comentando con las herramientas, ¿no? La vela te puede ayudar a navegar, pues en este caso las disciplinas y diferentes herramientas de autoconocimiento, pero si no aprendes a navegar con esa vela, es decir, con estas herramientas, a través de una buena terapia personal, al final te vas a ver envuelto en algún viaje que va a ser demasiado peligroso para ti y te va a terminar a hacer naufragar, ¿no? Entonces, para mí es un poco exponerlo desde otra forma para que se pueda quedar totalmente claro el concepto. Buenísimo, hermano, porque volviendo al principio de correspondencia del Kybalión, creo que el ejemplo del barco y el navegante es muy bueno porque se le puede aplicar a muchas cosas de la vida. De hecho, está este clásico refrán que compara el hombre independiente y autónomo como el capitán de su propio barco. Me imagino que has escuchado esta gran frase, ¿no? Que seas el capitán de tu propio destino. Entonces, para lograr hacer eso, uno primero tiene que ser humilde y aprender de esta figura que te forma en ese camino de crecimiento. Hace un rato David hizo la alusión al sabio, y no por nada en la cultura oriental, por lo menos en la India y también en las diferentes regiones budistas, se resalta mucho la figura del gurú, entendiendo gurú como maestro, instructor o guía, que es esa persona que ya fue a la cima de la montaña y volvió y te puede mostrar el camino, te puede mostrar una manera de utilizar esas herramientas sin que llegues al despeñadero o que te vayas por un risco. Entonces es muy bonito eso que dice David, como es cierto que las herramientas de la vida bien nos pueden ayudar a llegar al destino o bien nos pueden llevar como le pasó al Titanic, que en su tiempo era el barco más grande, más fuerte. Nadie pensaba que eso se iba a hundir, pero la madre naturaleza, con un poderoso, gigante y serio iceberg, se lo puso en el camino y le dijo, bueno, mira que yo sigo siendo la que tengo el poder. Y entonces, pues por una negligencia quizás de los capitanes, los tripulantes, se fueron directo al iceberg y naufragaron. Entonces es lo mismo, la misma alusión al mito de Ícaro. Y algunos otros ejemplos que podría dejarles, como por ejemplo un papá que esté formando a su hijo en el tema de Fórmula 1. Sabemos que este es un tema de mucha velocidad, de mucho riesgo y requiere mucha habilidad, mucho autocontrol, pues para poder ejercer bien ese tipo de profesiones. Igual hay muchas otras analogías, pero creo que ya se entendió. No sé si quieres darnos alguna última reflexión por el día de hoy, hermano. Yo creo que hoy lo hemos puesto bastante clarito, como dices tú. Entonces vamos a dejarle un poquito más de intriga para esta segunda parte de este mito. Me parece maravilloso, estoy de acuerdo contigo, ha sido preciso, ha sido conciso. Nada más decirles que en la segunda parte vamos a estar indagando más en los antecedentes de Ícaro, qué significa realmente que el padre sea un arquitecto y la madre una esclava, quiénes eran realmente estos personajes en sus vidas antes de la llegada de Ícaro y cuáles fueron esos posibles karmas que quizás de alguna manera se ven reflejados en esta historia y en esta tragedia, pero de alguna manera es como, yo no sé si el nombre tragicomedia sea correcto, pero o sea, es trágico, pero a la vez como que sí te deja igual esa ilusión de que aunque me caiga, aunque me estrelle, intentaré volar. O sea, es como, no sé, se me eriza la piel, ¿sabes? Es como esa rebeldía humana de que al carajo, pues me estrello, pero me tiré. Sí, y nadie me echa cuento, ¿no? Ahí es como cuando se aprende. Y bueno, yo creo que ha sido suficiente por hoy. Te doy las gracias, hermano. Y creo que nos vemos muy pronto, si Dios quiere. Prontito estaremos grabando el siguiente, así que esperamos que os haya gustado y que os quedéis con ganas de más, como siempre. Perdóname si no te sigo.